Hola, hermano. Buenas, hola, hola, buenas noches, buenas noches, buenas ¿Sí, noches, sí ¿cómo se me están? escucha? Sí, 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 se la escucha, Allá. muy a los humos. Siempre sé oír sus lives y todo, y solamente quería como que aportar algo. Es Ujú, que estoy estudiando el Pentateuco ujú, y la ley de Moisés y todo eso. Entonces ajá, yo estaba leyendo de los sacrificios que hacía el pueblo, de los sacrificios de la culpa, sí, de la paz, entre muchos otros. Y yo decía, Dios mío, ahora cómo en ese tiempo, cómo sería y cómo los sacerdotes hacer todo eso y memorizarse. Y me mm, doy cuenta que también Jesús, nuestro Señor, hace el sacrificio disculpa, perfecto en la cruz disculpa, y quita todo este disculpa, peso tan difícil. disculpa, disculpa, perdón. Ujú. Es que, bueno, este sería como tu testimonio, ¿no? O sea, no, Básicamente. no sé, no es testimonio, Primero, sino que entonces eso estaba como que aportando un poco, que yo justo estaba estudiando un poco lo de las leyes ceremoniales y sobre todo de los mm, holocaustos y el todas las tabernáculo, cosas ¿no? que hacían, perdón, y todas las cosas que hacían los sacerdotes y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo quita ese peso tan grande de la ley, porque la ley era bastante difícil de cumplir. Realmente nadie aparte del Señor Jesús cumplió. Y eso yo más o menos como hace 2 años sigo al Señor. Entonces yo recuerdo que al momento que yo oraba, o sea, yo no sabía nada del Evangelio ni nada, ¿no? Entonces yo sabía orar y le sabía decir, Señor, ayúdame a cumplir los mandamientos porque yo no me quiero perder, yo quiero ser salva, es que si no cumplo Ujú. me voy al infierno y todo eso. Y yo Sí, sí, sí. oraba tanto lo mismo y lo mismo y Dios después me respondió esa oración y me dice, Noemí, no es... eh, tus obras o lo que tú hagas, es lo que yo hice en la cruz, el sacrificio perfecto que yo hice en la cruz, lo cual te da la entrada a que tengas herencia conmigo. No es lo que tú hagas, ni por más obras buenas que tú hagas o cumplas o esto o aquello, simplemente es creer en ese evangelio. Que son Y ya no pastores. somos pecadores, nosotros ya Sí, sabemos que nosotros no somos pecadores. Sí, sí. sí luchamos, por ejemplo, con el pecado que mora en la propia carne, pero no es que seamos pecadores o No vivamos es, practicando el pecado, que es algo muy no. distinto. Yo hace poco estaba luchando con un pecado oculto, porque, o sea, yo sí asisto a una iglesia y todo, pero aún así yo estaba luchando contra este pecado. Y yo luchaba, pero yo caía. Y yo recuerdo que una vez en una oración, casi ya de las que me di por vencida, dije, Dios mío, yo ya no puedo más, necesito que tú luches por mí porque yo no puedo. Y Así es. recuerdo que desde ahí se acabó el problema, ya no Así tengo ni es. pecados. Ah, sí, y otra cosa es que yo he asistido a varias iglesias y yo me doy cuenta de algo. Los predicadores o pastores, o sea, siempre predican o enseñan acerca del pecado. No hagan esto, no hagan aquello, es que el pecado, es que si hacemos esto, pero nunca en mi vida, en todas las iglesias que yo he ido, han enseñado lo que es el evangelio. Entonces yo recuerdo que en ese entonces, cuando tenía como 19 años más o menos, Dios ya me estaba como preparando Así es. sobre el evangelio y todo. Y recuerdo que yo estaba justo en el TikTok y había un predicador. Ujú. Entonces él nos enseñaba qué era el evangelio. Él nos enseñaba, no recuerdo si era en Primera de Corintios 15, que es 15:3. el evangelio. Bueno, ahí. 15:3. Ajá. Entonces él decía, hermanos, escuchen el Evangelio. Con esto ustedes son salvos. No son ni con la Torá ni con el sábado como los adventistas.
ni como, bueno, en diferentes denominaciones que dicen que el sábado, que los 10 mandamientos. No, la persona es salva mediante el evangelio que el apóstol Pablo se le predicó, o sea, se le dio a él y él predicó a la iglesia. Eso es Sí, todo. Y ya lo demás hace el Espíritu Santo, Él nos prepara, también nos santifica, la santificación también es algo progresivo, porque yo igual cuando estuve, o sea, empecé en los caminos del Señor, yo no, yo tenía muchos, pero muchos, o sea, una montaña de pecados ocultos, de cosas así como abominables ante los ojos del Señor, y Él me fue limpiando y me fue enseñando todo. Dios cuando escoge a alguien también le prepara y le enseña. Y eso. Yo tenía un amigo que tuvo una experiencia un poco fea con un sacerdote de una iglesia. Entonces, él me conocía porque íbamos a clases juntos y me dice, Raquel, yo quisiera hablar contigo sobre un tema porque fue de un... Él se quiso aprovechar de este muchacho, ¿no? ujú, Entonces él me dijo, yo te conozco y veo tus estados y creo que eres una persona religiosa y que busca de Dios. Y le digo, sí, ¿y en qué te puedo ayudar? Le digo. Entonces me dice, yo quisiera que tú me hables sobre un poco de Dios, porque yo me quedo sorprendido que esa persona que tenía tantos muñecos, y todo eso quisiera aprovecharse de mí. Y recuerdo que yo lo primero que le prediqué a él fue el Evangelio, lo que hizo Cristo. Siempre gloria a yo Dios. glorifico al Señor. Lo que uno tiene que predicar es lo que el Señor hizo. Y eso es todo. Entonces yo le decía que, o sea, lo primero es el Evangelio, que crea en aquel que justifica al impío. Y después Eso. ya somos justos. Y eso, hermano, solo eso quería como que aportar un poco y Mm, hablar también, sí, siempre es sí, porque bueno es que conversar. eh, Y sobre todo, o sea, la Iglesia Católica, aparte de eso, tiene demasiadas herejías, sí, demasiadas herejías, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y decir que son iglesia verdadera realmente no lo es. Una persona que tiene al menos un poquito de discernimiento espiritual entiende eso. sí, Sí, es así, que ¿no? este señor Luis Toro y todo eso, igual, o sea, simplemente les tiene engañados a las personas que van ahí. Yo sí he visto muchos videos de él y más me da Mm, risa a mí. sí. Y hay veces que han leído los versículos de la gracia, que Cristo ya nos justificó, que Cristo ya nos limpió, pero parece que se saltaran ese aviso y siguieran de largo. Ujú. Igual, hermano. O sea, también muchas veces en la propia iglesia cristiana y todo, no se predica el evangelio. Yo ya más o menos asisto un año y un año. Este va a ser mi segundo año, estando casi en la iglesia que estoy asistiendo, pero nunca en todos estos domingos que he asistido, nunca, jamás se ha predicado el evangelio. Y yo me quedo pensando, si es que a mí no me hubiesen predicado cuando vi ese video de ese hermano que le hacía igual los lives y me enseñó demasiado, yo le doy gracias a Dios porque este hombre fue un instrumento muy grande para mí. Pero yo me doy cuenta que cuando estoy en la iglesia y todo eso, todo este periodo de tiempo jamás se me predicó el evangelio. Nunca en mi vida se me predicó, hermanos, no hagan esto, hermanas, no se pongan pantalón, hermanas, el pelo. Déjense largo el pelo, que si el pelo, si el maquillaje, si el pantalón, que si es que la camisa, si la blusa, si los aretes, si, uy, infinidades de cosas, pero jamás se me predicó el evangelio. Entonces yo no Así entiendo. es, Yo decía, así ¿cómo? es. O sea, ¿me salva el pantalón, me salva la ropa o me salva verdaderamente Cristo y el sacrificio que él hace en la cruz? Sí, Y yo por eso a veces digo, no sé si será de cambiarme de iglesia o de congregación, entonces, no sé. Yo estoy en Ecuador, estoy en una iglesia pentecostal. mm, Sí, estoy en Ibarra. Es que yo siento que a los nuevos miembros, a los nuevos hermanos, o sea, siempre se tiene que predicar el evangelio. Ni medio sí, llega, o sea, que se predica el evangelio. Ahora predican
muchas cosas del pantalón, sobre todo el maquillaje, el pantalón, Mm, vestido, muchas cosas de esas. sí. Y eso Así, mismo ¿no? me dijo, el pastor de ahí, eso mismo me dijo. Él contaba un día en en la iglesia como un testimonio, algo así decía. Verán, hermanas, dijo, porque la mayoría de ahí somos mujeres. Sí. Dijo, ver, escuchen hermanas, esto es lo que les voy a contar. Había una mujer que había un como testimonio en YouTube, algo así, y nos Ujú. dijo que, bueno, nos dijo que esa mujer, o sea, que hacía predicación, que predicaba en las calles, hacía esto y otro, muchas cosas. Y dice que una vez viniendo de todos estos labores que hacía de la predicación, dice que se ha acostado en su cama, esta mujer, ¿no? Y se ha dormido, y algo así, él contó. Y dice que ha tenido una visión esta mujer. Y Dios, según le ha Ah, dicho, aún te falta porque tú usas aretes y tú usas pantalón. Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, ¿cómo que aún le falta? O sea, ¿es por obra de la mujer? Por eso yo me quedaba pensando, o sea, no tiene sentido con lo que predica, porque es imposible sí, así. que le falte o que se perfeccione, o por decirlo así, que se perfeccione mediante según obras. Yo me quedaba pensando y decía algo aquí está como raro. Y Sí. sí, y contaba que ella dice que Dios le había dicho, es que aún te falta porque si tú sigues poniéndote pantalón o si te sigues maquillando o te sigues cortando el pelo, que no vas al cielo. Y yo me quedé así como pensando. Bueno, gracias por también haber compartido un poco de lo que hemos hablado Sí. y así. Otra cosa, ya esto es lo último, ya no molesta. También hay una falsa enseñanza, hermano, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento que es Satanás, algo así. ¿Qué piensa de eso usted? Hay demasiado No, sí, sobre esa no, falsa sí, enseñanza. es falso, porque, pues, pues, o sea, si vemos, bueno, si uno ve Génesis capítulo 15 versículo 6, creo que es ese versículo, Génesis capítulo 15, vamos a mirar. Génesis Mm, 15 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento dice Jehová o dice otro nombre, ¿no? Y o ya en el ve Antiguo también. Ujú. Testamento aparece, no sé, que Dios mandó a que tal persona mate a todo un pueblo y así. Y la gente dice, no, pero Ajá. ¿cómo así? Dios no puede ser así, Dios es un Dios de amor y así, ¿no? Pero si miramos Santiago capítulo 2 versículo 25, Santiago capítulo 2 versículo 23, espero que lo tengan ahí, Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice. ¿Por qué dice de esta manera? Porque dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto que está diciendo al principio, y se cumplió la escritura que dice, está mencionando lo que acabamos de leer en Génesis 15:6. Está diciendo que Abraham creyó a Jehová y que acá dice que Abraham creyó a Dios. Entonces, si Ujú. dicen que Jehová es el diablo, pero que el Dios del Nuevo Testamento sí es Dios, es falso. Aquí en estos dos Sí. versículos está diciendo que es solamente un mismo Dios. No está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente y el del Nuevo es diferente. No, están diciendo lo mismo, sino que en uno dice Jehová y el otro dice Dios. Pero son lo mismo, porque aquí en este versículo dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Pero en Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Jehová. Entonces, de que Ujú. digan que Jehová es otro Dios, que es el diablo, y que Dios del Nuevo Testamento sí es Dios, porque hay amor, hay comprensión, bueno, como lo entiendan. No es falso, es solamente un mismo Dios. Y aquí lo dice.
Exactamente, eso es una falsa enseñanza. Y uy, cuánta gente que cae en eso, incluido yo cuando inicié sí tuve este problema, pero después Sí. ya me ayudó, ya me fue guiando poco a poco, porque con tantas falsas enseñanzas, Dios mío. Muchísimas gracias. Chao. Ya, chao.